Yo soy Bernardo Cantero, arquitecto de profesión, socio fundador de Grow Arquitectos. Y bueno, agradezco primero que nada a Amazing Speakers por la oportunidad y la difusión de esta plática y por permitirme contarles un poco de todo, ¿no? De mi vida, de Grow Arquitectos y del quehacer de arquitectos que tenemos todos los días. Pues digamos, yo empecé de niño, ¿cómo llegué a ser arquitecto? Pues de niño creo que siempre en casa hubo el tema de la construcción de los edificios, de la maquinaria, derivado un poco de que pues, mi papá es ingeniero civil, dedicado a la construcción toda la vida, obras grandes. Entonces, para mí era muy común que de niño el sábado lo acompañara a la obra, lo acompañaba a las fiestas del 3 de mayo, de la Santa Cruz y todas estas cosas. Y creo que de ahí siempre hubo el tema del diálogo en la casa de la construcción, más que nada de la construcción, yo diría. Tengo dos hermanos, un hermano mayor, una hermana más pequeña, somos tres, y mi hermano mayor, socio de Grow, Gonzalo, es arquitecto, por obvias razones, pues él estudió primero que yo. Entonces yo viví la carrera desde dos posiciones, digámoslo así, ¿no? Desde como espectador, como viendo de qué se trata estudiar arquitectura, y de ahí creo que yo después también me influencié un poco más a ser arquitecto, estudiar arquitectura. Siempre desde niño pensé que iba a estudiar más algo hacia la ingeniería, ingeniero civil, una cuestión así, y no, acabé como arquitecto, y bueno, de ahí se desprendió toda esta historia que es ahora Grow Arquitectos, de hace unos casi prácticamente 23 años que estamos con presencia con la firma, y que ha venido evolucionando y creciendo como nosotros, junto con nosotros en paralelo, y hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Prácticamente empezamos hace, como les digo, en el 2002, vamos para 23 años, empezamos nosotros, tres, Gerardo, Gonzalo y yo. Los tres nos conocemos desde hace, pues yo diría que más de 25 años, por el medio de la arquitectura, por la universidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues decidimos juntarnos, los tres empezamos a juntarnos con los trabajos que teníamos en ese momento, de manera independiente, de cierta manera. Yo estaba recién salido de la escuela, estudié en la Universidad de La Salle, los tres estudiamos en la Universidad de La Salle, y prácticamente de ahí pues empezamos a colaborar juntos, nos juntamos, trabajamos en el estudio de la casa de mis papás en aquellos tiempos. A partir de eso pues empezamos a relacionarnos más, a cada día ir teniendo pues creo que mejor trabajo, digamos, echándole más dedicación al tema del trabajo de la arquitectura, del diseño, y bueno, pues así es como ha venido creciendo la oficina. Hay diferentes etapas, habría que ir platicando un poco más a detalle cada una etapa que hemos vivido durante la oficina, hasta el día de hoy en lo que nos dedicamos principalmente con nuestros clientes y el estilo y lo que hemos aprendido y cómo llevamos los proyectos, cómo diseñamos, la variedad o el abanico de servicios que ofrecemos en cuestión de los diferentes proyectos, diferentes clientes que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues como les digo, es un poco cómo yo llegué a grandes rasgos, cómo yo llegué al medio y al tema de ser arquitecto en México. Yo me titulé en el año 2000 y bueno, pues llevamos ya casi 25 años en cuestión de trabajar en la arquitectura. Y pues la firma, la decidimos empezar cuando nos juntamos en el 2003, Gerardo, Gonzalo y yo. Pues en ese momento decidimos llamarnos como normalmente pasaba con los despachos o las firmas de arquitectura, ¿no? Las iniciales de los tres, ¿no? C, B chica, M, y de a partir de eso pues, significaba Cantero, Velasco, Gerardo Velasco, Gonzalo Cantero, mi hermano socio y un servidor. A partir de eso pues fuimos progresando, trabajando, creciendo, empezamos a trabajar mucho tema, nos empezaron a llamar muchos clientes en cuestión de marcas comerciales, agencias de autos. Después, por algunas relaciones, acabamos trabajando empezamos a trabajar con desarrollos inmobiliarios en cuestión de arquitectura comercial. Los proyectos, sobre todo en el boom inmobiliario de los malls en México, hablo del 2004 al 2010, la crisis famosa de Estados Unidos, de la crisis inmobiliaria que la vivimos junto con nuestros clientes en aquel momento. Y eso nos fue llevando pues desde diseñar espacios a lo mejor más contenidos, a una escala más discreta, más chica, más cálida, digámoslo así, de agencias de autos, por ejemplo. Hicimos varias marcas de agencias de autos, hicimos algunas cuestiones a lo mejor de interiores de oficinas. Teníamos un cliente, por ejemplo, al que le hicimos unos hangares cuando la aviación privada en el aeropuerto de Toluca. Y a partir de eso fuimos, como les digo, pues creciendo.
y empezamos con el boom de los centros comerciales. Trabajábamos mucho con desarrolladores particulares, pues de la comunidad judía, desarrolladores en México, haciéndoles centros comerciales tradicionales en aquel momento, en donde hablábamos de el recorrido normal de lo que era un centro comercial de izquierda a derecha con las tiendas ancla, y hacías un corredor en medio con el entretenimiento y con las tiendas, ¿no? Algo más tradicional. A partir de eso, todo fue evolucionando y nos fue llevando a lo que ahora trabajamos principalmente, a lo que yo diría que ahora es el core business de Grow, que es el trabajo y el diseño para desarrolladores inmobiliarios en cuestión de proyectos de uso mixto. ¿Qué sucede? Pues las grandes ciudades como México, Monterrey, Guadalajara principalmente, y ahora en ciudades en crecimiento, la tierra pues se ha vuelto mucho más valiosa, mucho más la necesidad de poderla eficientar mucho más en cuestión de su uso, de su aprovechamiento. Y eso nos ha llevado, pues como en México y en el mundo, al tema del uso mixto. Ahora desarrollamos la gran mayoría de proyectos con uso mixto, desde la planificación maestra hasta el diseño de cada uno de los edificios que componen ese uso mixto, ¿no? Y se vuelven proyectos súper dinámicos, súper alineados a una planeación no solo arquitectónica, sino también en un momento dado que influye cuestiones urbanas, cuestiones de reglamentación, cuestiones de negocio, cuestiones de faseos, es decir, de tener la visión de cómo dividir los proyectos en diversas fases de crecimiento, de desarrollo, de ventas, y cómo también igual vamos viendo cómo va madurando. Empezamos con unas ideas, unos primeros edificios, y terminamos normalmente con algunas propuestas que a lo mejor al inicio ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Es parte de la riqueza de lo que te ofrece en un momento dado la arquitectura, el diseño en sí, ¿no? De que puedes empezar a visualizar ciertas cosas y ciertas ideas de una manera y puedes acabar terminándolas evolucionando y llevándolas a un nivel mucho más adaptado, ¿no? En Grow la verdad es que también una de las pautas de los conceptos iniciales de diseño que siempre aplicamos es que tenemos que tener la visión de adaptar, de contextualizar de manera correcta nuestras ideas, nuestros diseños, no solo por cuestiones de mercado, por cuestiones, sino porque la intención es que creamos un espacio que se vuelva parte del contexto, parte de la zona donde va a estar, parte de atender a sus clientes, a sus visitantes, que pueden ser de diferentes formas, puede ser desde el residente que ya vive ahí, desde la persona que va a comprar, a obtener un servicio, a pasear, a caminar, a salir con su mascota, a pasar el domingo en la tarde con su familia. Entonces, realmente la verdad es que abarcamos en lo que es la arquitectura y el diseño, pues muchísimos más parámetros y temas hasta a veces hasta sociales, digamos, ¿no? No todo es densidad, no todo es nada más cumplir con temas de números de negocio, de eficiencias, sino que al fin y al cabo también es traducir y llevar en un buen término funcional, estético, y cumplir con todo ese tipo de aspectos importantes en un proyecto de estas características. La verdad es que este tema de los usos mixtos yo lo recuerdo bien. Por ejemplo, el primer proyecto de uso mixto y que fue una gran experiencia para mí fue Nuevo Sur en Monterrey. Ahí lo desarrollamos nos invitó Mira Companies hace yo creo unos 15 años, y la verdad es que fue cuando empezamos a entender y a trabajar con el cliente de la mano en cuestión de la creación de espacios de uso mixto y empezar desde la planificación. Y ahí nos tocó un reto bien importante y bien interesante, porque a partir de lo que nosotros estábamos trabajando en cuestión del plan maestro y de las diferentes parcelas que había, pues teníamos que trabajar en cuestión de dividir el proyecto, porque la intención de Nuevo Sur fue generar diferentes edificios de diferentes firmas arquitectónicas. Entonces fuimos dando la pauta general del plan maestro, y a partir de eso me tocó convivir y trabajar con muy buenas y grandes firmas de arquitectura y marcar un poco la pauta para que al final el rompecabezas, el proyecto se uniera como parte de una ciudad de uso mixto, un proyecto de uso mixto que en ese momento era de los primeros en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Y bueno, así hay varios casos de éxito ya actualmente, trabajados y diseñados dentro de Grow, que la verdad es que pues nos han ido marcando un poco esa evolución de la forma de diseñar, de la forma de vida, de lo que tenemos que ofrecerle a los diferentes usuarios de un proyecto. Ahora ya hemos trabajado también hasta en el extranjero. La verdad es que se nos abrieron las puertas durante la pandemia, se nos empezaron a abrir las puertas con algunos desarrolladores en Centro y Latinoamérica, que nos ven con muy buenos ojos a México en cuestión de diseño, de desarrollo, de lo que se está haciendo en México,
y que bueno, al fin y al cabo hemos logrado colaborar con ellos con éxito también. Ahí en una posición un poco más de inicio de Head Architect en las etapas de Schematic Design, de Design Development, y después en pasarle esta estafeta a un arquitecto local que desarrolle y tropicalice esos proyectos para el mercado específico, ¿no? En Guatemala, en El Salvador, en Lima, en Perú hemos hecho algunas cosas y algunas cosas que creo que pueden estar cerca de porvenir, digamos, ¿no? Actualmente pues seguimos también, se nos han abierto muchas puertas, no solo en estos proyectos que les platico desde la planificación maestra y de los usos del uso mixto, sino también con los propios clientes de entrar al trabajo de diseño de interiores, de selección de mobiliario, de adecuación de las áreas comunes de estos proyectos. Por ejemplo, pues las famosas amenidades que se deben de ofrecer en sus proyectos. Cada día son más variantes, cada día surgen nuevas ideas, cada día tienen que ser más innovadoras. Y ahora también trabajamos esa parte. Recientemente es algo que hemos hilado con nuevos proyectos en donde nos toca trabajar en toda la parte de diseño, a una escala de detalle, de accesorios, de colores, de texturas, de tapices, tapetes, todo este tipo de cuestiones para lo que son las amenidades, las áreas sociales, el lobby de entrada de un edificio, el refreshment de otros edificios, porque también igual, después de la pandemia, pues todo el tema de la redensificación, de la reutilización de espacios, de la adecuación y refrescar dichos espacios, pues también se vuelve una labor adecuada, nueva, correcta, yo creo, porque creo que hay que reciclar, reusar y revivir muchas de las cosas que tenemos y actualizarlas, ¿no? No solo es hacer nuevas y nuevas cosas, ¿no? Entonces eso también es algo que estamos haciendo actualmente en Grow y que hemos abierto un espacio con ciertos arquitectos y ciertos perfiles internos, jóvenes, que estamos trabajando para ese tipo de proyectos, ¿no? Que eso me llama mucho la atención porque también igual, el diseñar, pues tienes que adaptarte en diferentes escalas, ¿no? O sea, te puedes ir a una escala de trabajar en un papel en blanco con una parcela de varias hectáreas, o trabajar el lobby de entrada de un edificio en donde la selección importante pues es el mobiliario, el acomodo, los accesorios, el olor, la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Es parte del quehacer actual de Grow y mío como persona, como arquitecto. Y como les decía, digo, Grow, la firma realmente tiene 23 años de presencia en el mercado del diseño, de la arquitectura en México. La verdad es que hemos pasado muchas etapas, desde la diferencia y la evolución de los proyectos, como les platicaba anteriormente, pero ha habido hitos bien, bien importantes durante estos 23 años, ¿no? Y también hitos que nos están marcando hacia dónde también queremos ir, ¿no? Sin duda, varios han sido las crisis financieras y las crisis inmobiliarias y todo esto que ha pasado durante diferentes tiempos, que al fin y al cabo siempre, pues si pegan en el desarrollo inmobiliario, pegan en la construcción, la industria de la construcción, y en ese momento pegan en la economía, y nosotros pues, estamos al fin y al cabo en cuestión, pues muy sumados al tema de la industria de la construcción y del diseño, ¿no? Eso nos ha ido marcando cada día a buscar mayores eficiencias, ¿no? Creo que sin duda alguna el diseñar los proyectos, pues buscando sobre todo conceptos nuevos de eficiencias, de recortar distancias, como les decía, de reutilización, de aprovechamiento de espacios, de cuestiones en un momento dado de energía, de ahorros de energía. Y también, bueno, la pandemia sin duda también marcó muy fuerte, ¿no? La pandemia nos enseñó, y creo que a muchas industrias, no solo a nosotros, pues nos enseñó desde luego a trabajar a distancia, que éramos completamente reacios, nosotros y creo que en general los arquitectos muy, muy reacios al tema de trabajar a distancia. La arquitectura siempre es un tema que se trabaja de manera ir y venir presencial y de lluvia de ideas y de juntas y con el cliente y todas estas cuestiones. Y bueno, nos enseñó a estar un poco más separados y a trabajar sobre todo algunas fases de los proyectos con mayor confianza, con mayor dedicación, pero de manera remota. Eso sin duda nos marcó, nos trajo nuevas oportunidades porque surgieron clientes nuevos en ese momento. Sí, desde luego fue una etapa de incertidumbre completa, pues como seguramente para muchos o la gran mayoría para todos. Pero nos abrió el mercado hacia el extranjero, nos buscaron desarrolladores fuera del país, empezamos a trabajar de manera remota con ellos. Conforme se fue liberando todo este tema de la pandemia, pues nos empezamos ya a conocer, a viajar, a empezar a conocer sus ciudades, y de ahí pues se vino esta carga de
de trabajo que hemos tenido ya de manera continua los últimos 2 o 3 años, de al menos tener 1 o 2 proyectos fuera del país con estos desarrolladores, ¿no? Y eso obviamente también te va abriendo puertas con otros clientes, con otras ciudades, otros países, y bueno, ahí hemos crecido un poquito más en cuestión del desarrollo y de llevar un poco las ideas y lo que hacemos en México, ¿no? Un poco también creo que los procesos constructivos, el idioma, las costumbres, al fin y al cabo, en cuestión por lo menos ahorita lo que yo les puedo decir, Centroamérica y Latinoamérica, pues nos ha facilitado el diálogo y el diseño con ellos, ¿no? ¿Hacia dónde nos vemos? Pues desde luego, bueno, me salté una parte, el rebranding de Grow, ¿no? Ese también es un hito también bien importante en el 2014-2015, porque después de varios años de pensarlo y de que el mismo mercado y los mismos clientes nos lo fueron mostrando, empezábamos a tener proyectos ya en operación, construidos, exitosos, casos de éxito, en el cual siempre los clientes y nosotros mismos nos damos cuenta de que era ya necesario generar y tener una marca, una firma, digamos, así, una identificación correcta, un branding correcto. A partir de eso y de mucho pensarlo y de reuniones con un buen amigo que tenemos, nació Grow Arquitectos, después de varios intentos me refiero a varios análisis de prácticamente yo creo que un año de trabajo, de que si este nombre, que si el otro nombre, que si se escucha bien, si se escucha fácil, etcétera. Y nació Grow Arquitectos, que se nos hizo súper alineado a lo que buscábamos. La palabra Grow, pues es crecer. Obviamente nosotros pues seguimos empujando y en crecimiento, pero no solo en crecimiento de tamaño, sino en crecimiento de experiencia, en crecimiento de eficiencia, en crecimiento en crecimiento de saber hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, y a veces hacer más con menos, tratando de lograr siempre mejores resultados, ¿no? Entonces, a partir de eso nos pareció una gran idea Grow y fuimos trabajando en toda la imagen gráfica, insisto, con un muy buen amigo nuestro, que lo estimamos mucho y que ha sido parte de este crecimiento de Grow. Y el rebranding Grow surgió, como les digo, en 2015 y que fue un reto importante porque en ese 2015 ya lo teníamos muy bonito todo en papel y estamos todos convencidos, Grow Arquitectos. Y nos gusta así, y el color rojo en ese momento, porque creíamos que el color rojo en ese momento iba a ser generar impacto, digamos, ¿no? Que nació Grow, rojo, mucha visión. El rojo es un color difícil, es un color agresivo, lo tuvimos un tiempo nada más, y de ahí salió también el tema de cómo lograr, y que creo que fue un éxito, el tema de comunicarlo de manera correcta. O sea, a ver, después de ya 10, 12 años que llevamos con la firma, con ciertos proyectos, con ciertos clientes que nos identificaban muy bien, nace Grow. ¿Por qué nace Grow? O sea, nace porque es pues ya parte de darle un nombre a la trayectoria que íbamos caminando, digámoslo así, que íbamos generando. Y entonces, pues, ¿cómo comunicar eso, no? O sea, comunicar que Grow es parte del crecimiento profesional de la firma, de nosotros mismos, de nuestro equipo de trabajo y de lo que estamos haciendo. Y así lo fuimos enfocando y la verdad es que se fue generando una muy buena huella digital y con los clientes y con el trabajo. Y bueno, sin duda alguna, pues ya tenemos 12 años con Grow, no, perdón, 10 años con Grow en cuestión de la marca y estamos totalmente convencidos de que pues al fin y al cabo esa fue un punto acertado, fue un hito importante durante la carrera que llevamos con nuestro trabajo de arquitectos. Y ahora, pues, ¿qué visualizamos hacia el futuro? Bueno, a ver, Grow ha llegado, yo lo platico mucho con mis socios, Grow ha llegado a una parte en donde tenemos que empezar de madurez, digámoslo así, ¿no? O sea, ya existe, ya hemos trabajado, ya tenemos un cierto avance, un cierto tiempo trabajando y ahora necesitamos empezar, como les decía, pues a llevarla hacia un punto de mayor maduración, de mayor análisis, de trabajar con mejor con más profundidad, yo diría, ¿no? O sea, con más asentamiento, con más conciencia como arquitectos. Porque aparte el mundo está cambiando, el mundo nos está llevando una serie de cosas que tenemos que pensar 2 o 3 veces y no solo nada más en pensar en diseño y en que sirva para que lo que vamos a crear o a generar o se va a construir sirva para lo que tiene que ser, sino al fin y al cabo ahora es un abanico de necesidades y requerimientos mucho más amplio para una población y un mercado mucho más abierto, de diferentes edades, incluyente, socialmente responsable, o sea, una serie de cuestiones que necesitamos también nosotros como arquitectos adoptar y que sean parte de los conceptos de ideas que todos los días llevamos al papel y a los renders y a todo lo que nosotros expresamos en nuestros diseños, ¿no? Siento que vienen años muy buenos para Grow, en donde les digo, nuestra intención y nuestra visión es
tratar de mejorar y adoptar todo esto que les platico con mayor fuerza, con mayor dedicación. Vienen años difíciles, sin duda, estamos en años muy difíciles a nivel pues, de todo tipo, mundial, social, México, bueno, mundial, México, socialmente, en mercado, en cuestiones, ahora todo pega, o sea, si la guerra de Rusia pasa algo, pues pega en México y Trump pega en México y tenemos una apertura completa global que al fin y al cabo sin duda nos abre un panorama mucho más expuesto en cuestión de consideraciones que debemos de tomar, ¿no? Y creemos, y yo tengo la fe de que también igual esta firma pueda tener cierta apertura y pueda tener, hasta me atrevo a decir, un traslape generacional. O sea, hay grandes firmas de arquitectura en México con diferentes o varias generaciones. No descarto que algún día pueda suceder eso. Veremos qué pasa, eso sí no lo sé ahorita. Mis hijos están muy chicos, no los voy a obligar a ser arquitectos. Pero bueno, pudiera ser darse el caso, ¿no? Yo sí lo visualizo de esa manera y ahorita de manera hasta personal lo visualizo de esa forma, porque al fin y al cabo pues vas generando y vas creando lo que te digo, la verdad es que la arquitectura es una de las grandes virtudes que yo le veo, ¿no? O sea, vas al fin y al cabo dejando algo, alguna huella, vas dejando algo atrás de ti, digámoslo así, ¿no? O sea, en cuestión a veces hasta de las familias, cuando nos ha tocado trabajar cosas muy personales, muy particulares, con clientes que también hemos tenido, no todo es desarrollo inmobiliario, te das cuenta de que, pues al fin y al cabo les diseñas su casa, su departamento, sus espacios de trabajo en donde, así como nosotros pasamos aquí una buena parte del día, ellos conviven y forman su vida diaria con su familia, ¿no? Entonces te encuentras con el paso del tiempo experiencias buenas, comentarios buenos, comentarios de arquitecto, nos encanta esto que usted hizo, pero a lo mejor con el paso del tiempo lo hubiéramos hecho de otra forma. Entonces vas aprendiendo mucho en cuestión de muchas, tienes que tener una apertura muy fuerte a la autocrítica y a juzgar el trabajo y a saberlo cómo tomar para realmente cada vez pues, hacer mejor las cosas, ¿no? Con más conciencia, como yo les digo. Bueno, y como les platicaba, bueno, en Grow somos 3 socios. También creo que ese es un tema bien, bien importante de apertura y de riqueza que nos da interna. Es difícil, sin duda, muy difícil, pero los 3 socios tenemos un perfil diferente, digamos, pensamos muy diferente, vivimos una vida y en una etapa de vida diferente. Gerardo, él es un poco más grande que yo, con un estilo de vida muy personal. Gonzalo, más grande que yo también, otro estilo de vida. Yo soy más chico, otra etapa de vida. Yo tengo unos niños chiquitos que me cambian también ahorita todavía todo el perfil. Eso nos da mucha riqueza en cuestión de variedad, de cómo trabajar los proyectos, de cómo atender los proyectos, cómo atender a los clientes. Y luego, desde luego, hay un tema generacional bien importante y padre en cuestión de la oficina. En la oficina tenemos nuestro equipo de trabajo, normalmente ronda los 20 arquitectos. Tenemos también diferentes generaciones, sin duda. O sea, tenemos generaciones de arquitectos ya más grandes que aprendieron a trabajar desde a lo mejor un momento dado AutoCAD y ahora se han tenido que modernizar el Revit y a todo el tema 3D y a todo el tema de tecnología y inteligencia artificial que ahora estamos también un poco llevando y adoptando aquí en la oficina. Tenemos gente más, a lo mejor, digamos, de una edad más, una edad media, por decirlo de alguna manera, que ya llevan buen tiempo con nosotros, llevan varios años con nosotros, han sido parte de todo este camino y de este rebranding y estos hitos que he ido platicando de la historia de la oficina y que ya tienen un perfil muy específico, ¿no? Varios de ellos a lo mejor con muy buena experiencia para desarrollar proyectos, para llevarlos a la obra, que no es lo mismo en un momento a un proyecto a la hora de sus primeras etapas de diseño y en sus etapas de documentarlos. Y tenemos arquitectos, como les decía, con feeling mucho más para el tema de diseño de interiores, para el tema de seleccionarte un accesorio, una textura, un tapiz, un mueble, una escala personal. Y por otro lado, también una parte súper importante de gráfica, de diseño, en cuestión de llevar todo el diseño que estamos trabajando a la parte gráfica, ¿no? A la parte de renders, a la parte de cómo representarlo, cómo mostrarlo, cómo vendérselo al cliente. Porque hay un tema bien importante ahora, o un tema trascendental. Cuando nos toca trabajar un proyecto y se lo tenemos que vender a los desarrolladores inmobiliarios, es completamente distinto a cómo se lo tenemos que explicar a lo mejor a un cliente que te está pidiendo su departamento, su casa, o a un cliente estamos en una torre de consultorios,
o para consultorios, y el comité inicial son doctores. Entonces, al fin y al cabo, tienes que meterte en la cabeza de cada uno de ellos y tratar de visualizar cómo te van a entender lo que estás tratando de explicarles, o de lo que has diseñado y lo que les estás tratando de convencer. Entonces, todo eso nos da una riqueza interna en la oficina que creo que es parte de lo que nos ayuda al éxito y al buen trabajo que tenemos hasta al día de hoy, digamos, ¿no? Y regresando un poco al tema de los socios, desde luego ninguno de los tres tiene una figura específica de más diseñador, menos, no, todos atendemos diferentes cosas. Por ejemplo, Gerardo tiene un tema más por a lo mejor un poco el tema de interior, el tema de una escala más pequeñita, el tema de calidez, de cuestiones a lo mejor de llegar al detalle final. Yo soy mucho más, ¿cuál sería la palabra? Práctico, a lo mejor. Yo voy más a lo mejor en la parte inicial de los proyectos, en la parte de tratar y de jalar a los nuevos clientes, en la parte a lo mejor de diseñar los planes maestros y estas cuestiones a lo mejor un poco más a gran escala que después se van como diversificando y entrando en diferentes fases y diferentes secciones. Gonzalo es más arquitecto, más financiero, digámoslo así, más en cuestión números. Él siempre está más metido en cuestión del diseño, pero también con un enfoque hacia las eficiencias, hacia la parte de negocio. Entonces, al fin y al cabo, eso, como les digo, pues nos da variedad, nos da que una junta aquí para revisar un proyecto lo acabamos analizando a veces en más rubros, ¿no? O a lo mejor yo llego con una primera idea muy convencido y cuando me doy cuenta, pues la presenté a los demás y aquí internamente borradita general, digámoslo así, ¿no? Va para atrás, que es parte de este trabajo y este tema de diseñar y de ser arquitecto. Entonces eso creo que sin duda ha hecho que Grow tenga un equilibrio particular. Somos los mismos socios, nunca nos hemos peleado, siempre estamos juntos, o sí tenemos nuestras discusiones, sin duda, pero al fin y al cabo pues tenemos muy claro nuestra labor y nuestra actividad y nuestro respeto mutuo en el trabajo interno y de la firma, digamos, ¿no? Y con parte de la tecnología que hablamos, pues sí es un tema también ahorita, justo como lo decía, ¿no? El generacional, ¿no? O sea, sin duda, a ver, hay que estar abierto a todo este tema de la tecnología, hacia dónde vamos de la inteligencia artificial. Sin duda no nos va a suplir. A ver, una de las cosas que me gusta de la arquitectura es que todo es o sea, desde que nacemos hasta que morimos necesitamos de un espacio. Entonces, pues alguien le da forma o le da por lo menos la interpretación a ese espacio en gran parte. Está la autoconstrucción y está una serie de cuestiones también, pero al fin y al cabo vamos a requerir de un espacio toda la vida, al nivel de la ciudad. Un doctor necesita un espacio para salvarte la vida, un contador necesita un espacio para trabajar. Entonces, los niños tienen un espacio para ir a aprender, para recrearse, necesitamos un espacio para salir un poco de la rutina. Entonces, al fin y al cabo, creo que la arquitectura es un tema eterno, es una profesión que se va a requerir toda la vida, por más tecnología, por más que cambie dónde vivimos. La tecnología es una herramienta más. ¿Cómo la estamos usando? Sin duda, las generaciones y los arquitectos más jóvenes aquí internamente pues, nos han ayudado mucho en ese tema. Y entonces sí, desde luego, pues ahora hay un soporte en el cual pues a partir de parámetros que ya traemos de ideas, de modelos iniciales con los cuales estamos trabajando y empezando a crear o a diseñar los proyectos en los que estamos trabajando, desde luego, pues hay parámetros y cosas que nos ayudan a, oye, esto es un proyecto de tales características, de tales acabados, de tales tonalidades, cosas que desde luego nos abren un poco el panorama a una oferta, a una visión más abierta, más rápida, más eficiente, ¿no? Cosas que a lo mejor antes pensábamos y nos imaginábamos nada más aquí en la cabeza, ahora resulta que con una palabra te la cachan y podemos ya luego, con rapidez y eficiencia lograr visualizarla y darte una idea de vamos por acá o vamos por allá, ¿no? Y bueno, desde luego nos ayuda pues para todo lo que representamos, para todo lo que expresamos, para vender nuestras ideas y también como herramientas de trabajo, porque muchas veces en los proyectos que les he platicado mucho ahorita de desarrollo inmobiliario o con desarrolladores inmobiliarios, nos ayuda a llegar a al material de venta, al material que le ofrecemos al cliente para no nosotros ya solo explicarle y darle las ideas y venderle su proyecto, o sea, convencerlo, sino él a su vez, pues, si estamos hablando, por poner un ejemplo, de un desarrollo donde hay una serie de edificios de departamentos, pues obviamente para explicarlo y venderlo a esa variedad
de posibles clientes y usuarios que va a tener ese proyecto, ¿no? Así principalmente es como lo trabajamos, ¿no? Pero sin duda ha habido una gran fuerza en cuestión de un empuje de, pues desde luego, de las generaciones más jóvenes que nosotros, ¿no? Y nosotros nos ha tocado ir rompiendo un poco esa barrera, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna romper esa barrera de cómo empezar a trabajar con esas herramientas nuevas. Bueno, y otro factor que también ha ido siendo parte importante de estos 23 años de la firma, de Grow, ha sido también pues, hitos que nos han marcado los propios clientes, los propios proyectos, ¿no? Creo que ha habido proyectos en la oficina en donde hemos logrado hasta terminar en una relación, una muy buena relación con los clientes, han vuelto amistades respetuosas, sin duda, pero hemos acabado hasta siendo buenos amigos de ciertos clientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una experiencia personal de un proyecto que he podido trabajar desde hace 5 años sin interrupción y le han pasado mil cosas, ¿no? La pandemia, las crisis económicas, la incertidumbre, etcétera, pero ahí viene y viene. Es un proyecto que la verdad, así como lo mencioné hace rato, Nuevo Sur, que fue el primer proyecto de uso mixto que nos marcó, que nos enseñó a trabajar y nos abrió el panorama a todo este tema de este tipo de proyectos, fue el primero que trabajamos de uso mixto. Ahora actualmente yo estoy trabajando en un proyecto en Saltillo, y hablaba hace rato de las ciudades en crecimiento, porque también no todo este tipo de nuevos proyectos y de eficiencias y de densidades y de aprovechamiento de la tierra y de acortar distancias y de todo esto se ha dado nada más en las ciudades grandes. Ahora también se está tomando en ciudades, digámoslo así, en ciudades en crecimiento, digamos, ¿no? Saltillo, por ejemplo, en este caso a mí en lo personal, Davisa, Alberto Mamar, un cliente amigo mío, la verdad es que ha sido un proyecto que lo vimos, lo tomamos a partir de ciertos que ya tenían, empezamos a trabajar en las partes nuevas, en la planificación maestra de los usos nuevos, le metimos residencial, fuimos entendiendo al cliente final, entendiendo la forma de vida que se tenía en una ciudad en donde todo era horizontal, todo era unifamiliar, todo era estoy en mi casa y ahora voy a mi oficina y ahora de ahí voy al centro comercial o voy al supermercado o voy a la escuela de mis hijos. Y se ha logrado un proyecto bien padre en cuestión de que hemos ido como trabajando de la mano con el desarrollador y con los clientes para que se vuelva algo ya como más de contexto e ir verticalizando un poco la ciudad, eficientando un poco las distancias, la tierra, verticalizar varios usos, unificarlos. Entonces surgió ahí la parte de living, Parque Centro, y la hemos ido sumando y han ido saliendo varios proyectos. O sea, empezamos trabajando la parte de la planeación maestra, los edificios de residencial, con un poquito de comercio, de retail específico, entretenimiento, de oferta gastronómica, y pues de pronto salió la necesidad, oye, no, hay que meter un edificio de oficinas, porque mis mismos clientes se han dado cuenta que de vivir en sus casas, viven ahora en un edificio con un parque central que hicimos, donde alrededor de este parque se alinean las torres de departamentos, y entonces quiero mi oficina cercana, para no moverme o moverme caminando, porque aparte obviamente todo está pensado en cuestión de escala peatonal, hemos respetado muy bien el tema de la escala, de las calles, del coche, de todas estas cuestiones, y pues salió un edificio de oficinas y ahora estamos trabajando ya en cuestiones también del edificio para el hospital y para la torre médica y para la torre de consultorios y algún comercio de más servicios, la hotelería. Entonces la verdad es que ha sido un proyecto que hemos logrado y yo en lo personal traerlo o trabajarlo, por decirlo así, ser parte de desde el inicio hasta ahora que ya se está consolidando más. Y esos proyectos la verdad es que te van dejando huella, ¿no? La verdad es que sí, porque aparte del crecimiento personal, del crecimiento profesional y de la variedad y de lo que puedes ir aportando como arquitecto, pues te abre el panorama para otros proyectos a futuro, ¿no? O te abre el panorama para otros proyectos que estás haciendo al mismo tiempo, ¿no? Y la verdad que se agradece y se valora mucho, yo en lo personal lo valoro mucho, el que un cliente también te permita llevar todo ese camino de la mano con ellos, ¿no? Porque se vuelve una labor diaria en la que, en la que te vuelves como el asesor de cabecera y en la que eres parte del proyecto y hay una interacción ya cliente-arquitecto pues mucho más cercana, digamos, y a veces en un momento dado también ya hasta con el contexto, ¿no? Porque ha sido un proyecto que ha marcado y que ha cambiado el contexto de la ciudad. Y así nos han tocado ya algunos, pero en específico me gusta platicarlo porque para mí ha sido una buena experiencia. Ahora estamos trabajando en otros lugares, nos ha tocado en Mérida, nos ha tocado en Tijuana, en San Luis Potosí, algo en León, seguramente se me olvidará por ahí algunas cosas, lo que les platico en el extranjero, pero que al fin y al cabo son ejercicios similares
que vamos haciendo en diferentes etapas. Pero en lo personal ha habido varios proyectos que se han vuelto como un hito, digámoslo, en el desarrollo y el crecimiento de Grow Arquitectos. Y digo, muchas gracias por la apertura, por el tiempo, Amazing Speakers, por permitirnos platicar un poco de nuestra labor en lo personal como arquitecto, como Grow Arquitectos, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido creciendo, y en un breve resumen lo que hemos hecho durante todos estos años. La verdad es que muchas gracias por el tiempo. Con mucho gusto estamos aquí en la Ciudad de México, nuestra oficina en la zona de Santa Fe, abiertos a que nos vengan a conocer, nuestras redes sociales, mostramos nuestro trabajo activo en redes sociales, nos parece un modo de difusión bien importante, en Instagram principalmente, LinkedIn, seguramente algo de Facebook también, y nada más que agradecerles.